Hola amigos de Ultra Argentina, hoy les voy a traer el episodio número 6 de Globalistas versus Nacionalistas. Vamos a hablar de la victoria globalista en Francia, la victoria aplastante de Emmanuel Macron por más del 65% de los votos. La candidata nacionalista Marine Le Pen sacó el 33%, un poco más del 33% aproximadamente de los votos. Esto es una victoria muy grande para los globalistas, ya que una victoria de Le Pen significaría un golpe durísimo para la Unión Europea, que es uno de los bastiones del globalismo a nivel mundial. Esto se pudo evitar. Era bastante probable que Macron ganara. La sorpresa hubiera sido que Le Pen ganara, hubiera sido una sorpresa muy grande, ya que otra vez todos los partidos políticos grandes se pusieron en contra del candidato nacionalista en Francia, por lo que no hay realmente una gran sorpresa. Pero esta derrota de los nacionalistas esconde detrás un avance del Frente Nacional, el partido al cual Le Pen renunció intentando ganarse el favor de los moderados al llegar al balotaje. El Frente Nacional sacó, o Marine Le Pen sacó 11 millones de votos, que es mucho más que los 7 millones y medio aproximadamente que sacaron en las elecciones regionales de 2015 y que es más del doble de lo que sacó su padre en el balotaje de 2002, donde perdió por mucho más margen, por mucho más porcentaje, donde había un consenso mucho más grande, más del 80% de los votantes con respecto al régimen globalista. Ese consenso bajó 15 puntos, ya que Macron logró llegar al 65%, y eso es que además hay que entender que se presentó como un candidato fuera del sistema, a pesar que es el candidato que representa el sistema casi a la perfección. Él se presentó como un candidato por fuera del sistema, por fuera de los partidos tradicionales de Francia. Él fundó su propio partido, En Marcha, ganó con ese partido. Hay que entender eso también, lo que es significativo, para ver la crisis de legitimidad de los partidos políticos del sistema en Francia como una muestra de esa crisis en los países potencia del mundo, ¿no? Vamos a marcar dentro del mapa dónde fue que ganó Macron, dónde fue que ganó Le Pen, para entender un poco la dinámica electoral de Francia. Por un lado tenemos que Macron ganó en París. Esto es a modo de ayuda gráfica, no es que es exactamente hablando geográficamente, ¿no? A modo de entenderlo, ¿no? En París ganó Macron, ganó bastante bien, ganó aplastantemente en París, donde obviamente es un lugar muy pro globalista. También es, creo, importante señalar que en París ganó por más del 90% de los votos en el distrito donde fue el atentado de Bataclan, donde hubieron más de 100 personas. París es un polo importante de la globalización, es una ciudad multirracial, multiétnica, donde operan entidades financieras internacionales, donde se beneficia el turismo y demás, por lo que un voto tan grande, tan alto por los globalistas no es sorprendente, pero es bastante sorprendente que aún en el distrito donde sucedió tal masacre, la aplastante mayoría votara igual por seguir con las políticas que llevaron a eso. Me pareció importante de señalar. Después, otra zona donde ganó Macron bien fue en el noreste, Britania, donde los votantes son tradicionalmente socialistas del Partido Socialista Francés. Estos votantes decidieron apoyar al candidato globalista, banquero Rothschild, antes que apoyar a un candidato que era más pro obrero. Esto nos hace ver la importancia de la lealtad y fidelidad al partido, que está en baja, pero todavía importa, en Francia por lo menos. Después tenemos otros lugares donde ganó Macron, fue en el suroeste, en algunos lugares donde había ganado el candidato Mélenchon, que era de la izquierda independiente, y uno podía pensar que muchos de esos votantes de la izquierda independiente se iban a volcar a Le Pen. Sin embargo, decidieron votar por Macron. Esos son, digamos, los lugares donde más ganó. Después, obviamente, tuvo victorias en el centro de Francia. También ganó en muchos distritos, por lo que lo señalo ahí. Eso es donde ganó Macron. Ahora vamos a marcar donde ganó Le Pen, que fue
en el noreste, excepto en París, ganó Le Pen. En la mayoría de los distritos ganó Le Pen, que es una zona donde sufrió mucho por las políticas globalistas, por la falta de trabajo, la desindustrialización, la nueva precariedad de los trabajos, por lo que se volcaron por la candidata nacionalista. Después donde ganó Le Pen también bastante cómodamente fue en el sur de Francia, uno de los bastiones del Frente Nacional, donde mucha gente sufrió también la ola inmigratoria, el cambio demográfico. Entonces hace rato ya habían votado al Partido Nacional o vienen votando al Frente Nacional, lo siguen haciendo, y también ganaron algunas otras zonas de Francia, ¿no? Ya un poco más en el interior del país. Esto es una manera para entender un poco la elección, cómo es la dinámica. Vemos que los centros urbanos en general fueron ganados por Macron y las zonas más rurales por Le Pen, pero tampoco están así. Vemos que hay factores partidarios que importan mucho. La clase obrera votó mayoritariamente por Le Pen, estamos hablando de un 53% de la clase obrera, y de los trabajadores agrícolas el 63% votó por Le Pen. Después, si vemos las religiones de quién votó a quién, dentro de todas las religiones católicos, protestantes y demás, la mayoría votó por Macron. Inclusive los no creyentes, la mayoría votó por Macron. Pero el porcentaje más alto que tienen todas las religiones Macron es en los musulmanes, donde ganó por más del 92% de los votos. Lo que nos hace ver que la lealtad a la comunidad sigue siendo muy importante en Francia, en los descendientes de inmigrantes, ya que veían a Le Pen como una amenaza a su estabilidad dentro de Francia, y tal vez veían el espectro de la expulsión, cosa que es bastante artificial esa idea, ya que Le Pen había suavizado muchísimo su discurso y llegando al punto de abandonar su partido una vez llegado al balotaje. Y ella abogó muchas veces por la asimilación más que por la expulsión. Sin embargo, las comunidades musulmanas de distintos grupos étnicos que hay en Francia todavía ven a los nacionalistas como enemigos, por lo tanto no votan por esos candidatos. Luego también tenemos los grupos etarios. Los grupos mayores de 65 años votaron en más del 80% por Macron. En más del 80%. Los jóvenes también votaron mayoritariamente por Macron, pero llegando a porcentajes mucho menores del 50%. Menores del 50%, estaba bastante igualado. Y ya los adultos, estamos hablando de 30 a 45 años, votaron más por Le Pen, pero que tampoco llegó al 50%. Ya que muchos de esos votantes no fueron a votar, o posibles votantes no fueron a votar. Entonces tenemos un panorama bastante complicado. Tenemos que es probable que en las próximas elecciones el panorama para el Frente Nacional mejore mucho. Viene creciendo los votos por el Frente Nacional y hay una especie de carrera entre la situación económica y la demografía. Por un lado tenemos que económicamente el sistema o los partidos tradicionales van perdiendo votantes todo el tiempo porque la situación se pone cada vez peor. Se pone cada vez peor, por lo que mucha gente se va pasando a el Frente Nacional, los partidos nacionalistas. Pero por otro lado tenemos la demografía, esta creciente masa islámica, árabe, africana y demás que crece en los países europeos y que se vuelca por candidatos globalistas que ven como más afines a sus intereses como minorías en esos países. Entonces vemos una carrera entre el crecimiento demográfico de esas comunidades y el crecimiento electoral de la gente desencantada con el sistema, ya representando un poquito más a los nativos de esos países. Antes habrá que ver quién gana. Yo creo que es muy probable que gane el Frente Nacional, si no es la próxima elección la otra, aunque si hay un cambio demográfico muy grande es posible que no gane por una cuestión meramente demográfica. Así que bueno, ese fue mi análisis de la elección francesa, de los globalistas versus nacionalistas. Una victoria muy grande, muy impresionante, esperable, pero no hay que desmerecerla tampoco de los globalistas. Una buena victoria que tuvieron ellos en Francia, por lo que todavía tienen Francia durante 5 años más, por lo menos en el sistema democrático, en el gobierno. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, suscríbanse al canal si les interesan más videos de esto, si ya están suscritos comenten, pónganle me gusta, si les gustó. Bueno, díganme qué les pareció el video, qué les parece las elecciones en Francia, si tienen alguna información al respecto, sugerencias de videos y demás. Así que bueno, gracias por escucharme y nos estamos viendo en el próximo video.